la sesión del día de hoy y además pues compartiéndoles pantalla con el permiso de ustedes, claro está. Entonces, debido a esto, pues quiero que por favor me confirmen si pueden ver mi pantalla en este momento. Pensaría que sí. Voy a empezar a grabar, ya está grabando y pues nuevamente bienvenidos a la clase de controles automáticos, donde nosotros buscamos ya aprender empezar a trabajar un poco de sistemas dinámicos, ya no solamente sobre sistemas retroalimentados, sino sistemas que de alguna manera van a dar un soporte significativo a los desarrollos de los controladores y se van a cargar de manera digital, aunque estamos haciendo controladores de manera analógica. Algunos los vamos a trabajar digital, pero algunos los vamos a montar analógicamente. Entonces, en este caso, vamos a empezar a ver algunos amplificadores operacionales, cómo funcionan, estos cómo se trabajan y cómo se analizan, ¿vale? Para tenerlo, digamos que de una manera concreta. Hemos venido viendo los controladores de manera analógica, mentiras, de manera digital, de una manera esquemática, pero no hemos llegado a mirar nosotros cómo sacamos esos controladores proporcionales, integradores y derivativos. Para ello, entonces, el objetivo de nuestra clase es ver cómo se hace un controlador muy básico, digamos que desde CISO Tool, ya sin utilizar un page tuner, y cómo nosotros de alguna manera podemos empezar a tener, digamos que criterios del diseño del mismo controlador. Además vamos a empezar a hacer controladores físicos, pero entonces tenemos que hacer controladores de manera analógica y controladores de manera digital, teniendo presente pues conceptos analógicos. Hoy en día, digamos que los controladores que se tienen de manera práctica, nosotros lo hacemos todo digital, pero pues recuerden que nosotros quedamos con una deuda pendiente del corte anterior, que era el controlador de velocidad. Entonces voy a tomar hoy como ejemplo ese controlador de velocidad. Antes de entrar en CISO Tool, pensándolo bien, voy a mostrarles cómo harían un controlador según las características que les dieron. Entonces, quisiera hoy que si de pronto alguno de ustedes tiene a la mano la planta del motor que caracterizaron y me la pueda regalar, pues se lo agradecería mucho. O sea, la función de transferencia del motor. No sé si alguno de ustedes me la quiera regalar para trabajar sobre un ejercicio real. Porque yo puedo inducir en una función de transferencia, digamos que de manera rápida, haciendo una tendencia a la configuración de ceros y polos de un motor, pero esto no garantizaría, digamos, un ejercicio real, es más como una tendencia. Y la tendencia pues va a permitir de alguna manera, no David, gracias por el apoyo, pero es que no necesito el código, necesito la función de transferencia que sacaron del IDEN y que tuvieron el resultado significativo. Sé que solamente dos grupos lo hizo al final, que fue el grupo de la estudiante Brenda y el grupo de la estudiante, no mentiras, del estudiante Omar. Entonces, si alguno de los dos me quieren regalar la función de transferencia que les dio, pues vamos a trabajar sobre ello porque este es el laboratorio que se debe entregar pronto. Porque es un laboratorio que tenemos pendiente de control de velocidad, pero no lo vamos a hacer sobre Arduino, vamos a construir analógicamente el controlador. Entonces, no sé si eh, Omar o Brenda, si están ahí, me pueden regalar, o alguno del equipo me puede regalar la función de transferencia. Profe, regálame un segundito, ya lo busco a ver si lo Hágale, encuentro. hágale, Recién- Jason. Entonces, antes de entrar a SISOTool, porque pues tenemos en este momento, eh, tenemos de mi parte, pues ya acá lo que hemos venido trabajando, perdón, vamos a darle aquí un poquito de zoom a este tema. Pues lo que hemos venido trabajando es los métodos para hallar las constantes KP, KI, KD, aquí el profe escribió mal, KP, KI, KD, para cualquier sistema de una planta para buscar, digamos que un sistema de sintonización. Antes de sintonizar los controladores por el método Singler and Nichols, vamos a mirar cómo construimos los controladores de manera analógica. Y vamos a trabajar hoy elementos fuertes electrónicos. Entonces, para que de pronto recordemos nosotros elementos electrónicos importantes que
pues nosotros vamos a tener en consideración para el diseño y la implementación de estos controladores. Entonces, vamos a dejar hoy, digamos que en un standby el controlador CISO y vamos a implementar lo que veníamos trabajando teniendo una planta real y cómo lo llevamos a un montaje real. Entonces, vamos a mirar físicamente cómo funciona. Ya la planta la tienen, ya tienen la tapa de potencia, ya caracterizaron el motor. Los que no lo hicieron, pues les va a tocar hacerlo igual, no hay pierde, y lo van a necesitar hacer para el control de posición, que es el segundo laboratorio. El primer laboratorio era el control de velocidad, no llegamos allí, solamente llegamos a la caracterización, pero hoy vamos a hacer nuestro control de velocidad. Entonces no sé si Jaderman que me pueda comparar o compartir, perdón, esta información, o el equipo de Brenda si está cualquiera de los dos que me regale la función de transferencia. Voy a esperarme unos 2 minuticos y continuamos con el ejercicio. Listo. Entonces vamos a esperar acá que Jaderman nos muestre pantalla y le voy a ayudar a sacar nuevamente su función de transferencia con el ident. Entonces abre ident, querido Omar. Este es el país de Tuner. Ident. Ujú. Importar datos. Sí, ya los importé. Sí. Importalos ya si ya están en el workspace. Contrario. Al revés, eso te iba a decir. Estás escribiendo primero en mayúscula. Bin. Out. Listo. El último en 0.01 fue que dijimos. Sí, señor, 0.01. Listo, al importar. Unidad. Importar. Vamos a esperar un momento, creo que ya lo Ya. importó. Listo. Entonces, Close. estímalo. Una función de Muy transferencia. bien, Ben Jaderman. Tan, 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 tan. Uno y uno. Uno. Eso, estímelo. FF1. Listo. Listo, Esto, llévala al workspace. esto. Y listo. Ahí está. Está la TF. F1. Listo. Entonces ya me vas a dictar los coeficientes. Listo, gracias Jaderman. Ya puedes dejar de compartir pantalla y me dictas los coeficientes que te dio tu función de transferencia. Ya dame un segundito de compartir acá. Listo. Y yo voy a empezar a compartir aquí. Listo. Teniendo presente eso, voy a pedirle, aquí voy a abrir un nuevo CISO Tool donde yo voy a trabajar es una función de transferencia, construcción del controlador. Listo, de manera analógica. Listo. Entonces para ello vamos a partir, se parte de una función de transferencia que es equivalente a los coeficientes que me va a dar en este momento Jaderman. Listo, profe. Dice que es 0.02033S.
Sí, menos 0, perdón, 8,344 sí, sobre S más 215,7. listo. Esta es la función de transferencia que nos entrega el equipo de Jaderman. Está bien mostrada Jaderman ahí. 0,02033 menos 8,344 sobre S más 215,7. Sí, señor, está Listo. correcto. Entonces vamos de esta manera a excitar el sistema con un step a la función GDS. Listo. Y vamos a correr y mirar cómo fue el comportamiento del motor que le dio al equipo de Jaderman. Entonces para ello vamos a mirar qué nos arroja. Miren cómo se comporta el motor. No hay ningún problema. Puede estar muy bien. Y en mi caso pues recuerden que siempre, igual voy a utilizar la ayuda de la lupa. Siempre nosotros debemos cambiar, muchachos, el registro del lugar donde estamos trabajando eh, nuestro mapa. Entonces vamos a hacer aquí construcción controlada. Por favor, si no entienden algo, pregunten. Pregunte 1000 veces si tiene que preguntar, ¿vale? No quiero que vuelvan a decir que tenemos dificultades con la interpretación de la clase. Yo estoy aquí para ayudarles. Pregunten si no comprenden. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre hay que cambiar del lugar de las raíces, mire, del lugar de la raíz original del software y yo voy a guardar el archivo como construcción controlada. ¿Listo? Entonces aquí lo guardamos como un MLS. Dice que vamos a cancelarlo porque tiene una tilde. Listo, guardar. Listo. Entonces tenemos acá nuestro controlador. Voy a mostrarles a ustedes cómo se representa la planta de ellos. Y vamos a colocarle por acá la grilla. No nos está dejando desde acá, entonces vamos a hacerlo desde aquí. Listo. Roomception. Listo. Entonces tenemos acá nuestra grilla, nuestra gráfica. Listo. Esta es la respuesta del sistema de ellos y pues puede estar bien. Y en realidad normalmente así, si está bien caracterizada. Y vamos a abrir el mismo complemento que ustedes han venido trabajando, que es el PayDeTuner, ¿vale? Entonces PayDeTuner para construcción de controladores analógicos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a llamar al PayDeTuner. No hay nada más que PayDeTuner. Listo. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro PayDeTuner. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Hay alguna duda que se tenga sobre el tema? Profe, qué pena. Buenas noches. Claro, buenas noches. Cuéntame. Profe, a ver si puede dejarla un momentico la Trafo Fusion de los muchachos para seguirlos. ¿La qué? ¿Qué? Ah, la función de transferencia. Vale, vale, no hay problema. Entonces vamos a colocarla aquí. Me voy a quedar aquí un momentico para que ustedes la puedan recrear. Me parece Gracias, bien. profe, para Ojalá todos seguirlos. los equipos hicieran lo mismo. Así sea una persona por equipo sería muy bueno. Entonces seguimos.
Ya abrimos PageTuner. Tenemos ya nuestro entorno, ustedes lo conocen. Entonces voy a hacerle una pregunta a Jaderman o a alguno, Omar o Stephanie. Creo que la otra que está ahí, ¿quién es? Valentina. ¿Qué controlador utilizaron? Un PI, profe. Un PI. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio que hicieron ellos y voy a traer un PI. Ustedes ya saben manejar este software. Y voy a importar eh, la planta física que tenemos. No creo que me vaya tan bien. Creo que vamos a volver a llamarlo. Vamos a cargar la planta. A eso sí le creo. Y ahora sí. Ok, listo. Tiene una respuesta interesante, pero muy lenta. Entonces vamos a disminuir, perdón, el tiempo de respuesta. Acá puede ser 1.04, no. Aquí no. Tengo por acá alguna preguntita. Vale, Daniel, no hay problema. Entonces seguimos acá. La respuesta yo la quiero un poco así, pero la quiero más lenta. Perfecto. Eso es lo que yo deseo. Excelente. Entonces miren acá. Ya tenemos un sistema que responde casi al 0.6. Vamos a mirar en las características el tiempo de estabilidad. Uy, aunque queda lejísimos. Venga, miramos. Tan lejos. Listo. Miremoslo ahí, está bien. Más o menos se está estabilizando. Está en sus menos 3 dB por década, en su 98% de estabilidad en 0.5 segundos. Toda esta respuesta está bien. Listo. Ahí el profe Wilson lo único que hizo es hacer lo mismo que han venido trabajando ustedes. ¿Vale? Pero si ustedes pueden evidenciar en la parte de abajo, vean lo que está pasando. No sé si se han dado cuenta que aparecen que Miguel Ángel. Profe, disculpe, ¿cómo sacó esa reglilla que muestra ahí, donde marco el punto? Entonces tú le das clic derecho sobre el entorno, características y setting time. Y si ustedes quieren ver el tiempo de rizo, o sea, el tiempo de crecida, donde el sistema llega al 90% antes de estabilizarse, mírenlo aquí. Y este es la frecuencia de corte, ¿vale? Que es cuando el sistema llega a menos 3 dB por década, donde el sistema ya nos está diciendo que estoy a un 98% cercano de la estabilidad, ¿vale? No sé si tengan más preguntas. Bueno, entonces si ustedes pueden ver, evidenciar acá un poco, eh, nosotros al correr este punto empezamos a disminuir la ganancia del sistema, pero al disminuir la ganancia del sistema pierdo respuesta en tiempo. Entonces, eso conlleva una situación compleja, es de buscar elementos que se estabilicen de esa manera. Entonces vamos a llevar esto a que responda, pensemos que en un 81 y un KP de 0.5. Listo. Si ven, si ustedes pueden ver en la parte inferior a mí me está mostrando los parámetros del controlador. Quisiera preguntarle a Jaderman qué pasó con el PID, no les dio respuesta significativa.
No, profe, hasta el momento no. Eso es lo que pasó. Tuvimos un pequeño inconveniente, fue con los datos que se tomaron. No sé si porque, digamos, en la primera, o sea, los datos que tenemos guardados en el Excel, ¿sí? Nos Sí, dan unos rangos, no sé, como muy bajitos, muy diferentes, digamos, a los que, digamos, como el día de la práctica que nos dieron 4 voltios, ¿sí? O ok. sea, nos dieron unos rangos muy bajitos, no sé por qué si sería para la primera vez que se usó el... Bueno, puede ser. Bueno, aquí yo, señor. No sé si fue por la primera vez que se usó el sensor de velocidad, pues agarramos esos datos y pues no verificamos, digamos, que nos dieran otros datos más factibles. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Vale, perfecto. Yo utilicé un PID, pero realmente no estoy utilizando la componente derivativa. Y al correr acá, no estoy utilizando ninguna componente. Voy a hacer una última prueba a ver si puedo llegar un poco a una estabilidad más agradable. No, mentiras, esto es para acá. Por aquí, pero está muy lejos. Muy lejos de lo que yo quiero. Profe, qué pena, ¿y qué es lo que se está buscando? Estoy buscando que estas constantes no sean muy altas. Esta constante está bien, pero esta está demasiado alta. Tiene que estar en un rango menor a 100. Este estaría bien con una respuesta. Vamos a mirar, revolvámonos un poco. Si podemos disminuir esa respuesta. Nada que ver. Esta sería la mejor respuesta que podría encontrar hasta el momento. Pero pierdo una capacidad del proporcional que es importante. No sé si lo puedan ver acá. Es aquí, miren. Aquí lo que estoy jugando con ellos. Igual esto mismo lo pueden ver acá, ¿no? Si ustedes quieren lo veo desde aquí para que sea un poco más claro para ustedes lo que yo quiero hacer. Cerré la lupa. Lo que yo quiero hacer. Entonces, miren lo que está pasando acá. Entonces, vamos a intentar cuadrarlo un poquito menos. La respuesta ya es muy lenta. Muy lenta. Muy amplia el valor. Dejémoslo aquí. Bueno, mentiras. 74 estaría bien. Dejémoslo ahí. Una respuesta no tan rápida ni tampoco tan lenta. Digamos que a 1.3 creo que está. Miremoslo aquí. 1.35. Entonces sería como el tiempo de estabilidad. Listo. Pensemos que ya tengo mi controlador con la planta que me entregó Jaderman. Entonces voy a exportarlo como normalmente ustedes lo hacen. ¿Vale? Y voy a exportar el controlador como tal. Ya sabemos que el controlador nos va a arrojar aquí en el workspace, en nuestra pantalla del command Windows, vamos a poder ver el controlador. Aquí lo pueden evidenciar. Sí, Héctor, cuéntame. Profe, al momento de exportar, se exporta la... ¿Cuál es el que se exporta, profe? Sí, nuevamente, con gusto. Entonces, mira, exportar planta del controlador a el workspace de MATLAB. Y podemos exportar tres cosas: la planta, que es toda la retroalimentación, el solo motor o el controlador. Entonces, si ustedes quieren exportar todo, lo pueden exportar, pero a mí solo me interesa este. Aquí le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Y le dan exportar y ya. Entonces, esto fue lo que yo exporté, este señor. Entonces me está diciendo que la constante Kp es menos 0.527 y la constante Ki es menos 74.5.
No sé si sea claro para ustedes. Todos tienen de alguna manera, tienen a su mano algún simulador electrónico, o Proteus o Multisim. No, profe, en mi caso no tengo ninguno de los dos. Bueno, entonces vamos a hacerlo desde acá. Jaderman, cuéntame. Profe, yo tengo Proteus y Wizard. Listo, vamos a hacerlo en Proteus, los que lo tengan en Wizard, y yo voy a trabajar en todo el Multisim. Entonces les voy a dar 2 minuticos, 3 minuticos para que abran su software y continuamos, porque esto es muy importante que ustedes, si lo pueden hacer, lo hagan. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Yo personalmente voy a abrir Multisim en mi caso, pero ustedes pueden utilizar cualquier simulador. Digamos que esto ya no es la clase de manejar simuladores, sino pues la clase de control. Entonces, pues en control sí hay que ser muy específico en MATLAB. Aquí ya es netamente el manejo que ustedes le dan a los software de simulación electrónica y de implementación de la misma. Entonces, en este caso, quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla en este momento. Y aquí vamos a aumentar un poco esta imagen también acá. Listo. Entonces, en mi caso, yo voy a sacar un amplificador operacional. ¿Recuerdan el amplificador operacional que yo les dije que íbamos a trabajar? ¿Sí se acuerdan? El LM232. No. Vamos a trabajar el LM324. ¿Vale? Casi. Casito, pero bueno, no importa, eso está bien, por lo menos la participación vale demasiado para mí. Entonces vamos a trabajar, en mi caso, un amplificador operacional que tiene cuatro amplificadores, bueno, un circuito integrado que tiene cuatro amplificadores operacionales. Entonces se llama el LM324 y hay varias referencias. Yo voy a sacar el AD, que es el más sencillito, y lo voy a poner acá. Entonces me está diciendo, bueno, ¿cuál de esos cuatro quieres trabajar? Entonces el A, el B, el C y el D. Entonces voy a sacar el A y lo voy a pegar por acá. Entonces vamos a. Ay, no quiero más, no quiero más, solo el A. Listo. En este caso, quiero que me cuenten ustedes qué saben del amplificador operacional LM324. O cuéntenme qué es un amplificador operacional, que es un amplificador operacional, como lo pueden ver aquí. Les presento el LM324. Si vieron por lo menos el datasheet. Profe, buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, ¿cómo estás? Profe, dice que un amplificador operacional es un amplificador de voltaje electrónica de alta ganancia acoplado a un CC con una entrada diferencial por la generación, una salida de una sola entrada de un solo extremo. En esta combinación, un amplificador produce una potencia de salida que suele ser de 100 veces mayor que la diferencia de potencia entre sus terminales de entrada. Excelente. Entonces, según lo que veo, por lo menos Dieguito hizo una consulta rápida y está bien, está muy bien el interés. Vamos a tener algunos elementos en consideración para que lo tengan presente. De pronto aparece en el parcial, no sé. Entonces, teniendo presente eso, Diego toma elementos muy importantes. Uno, el amplificador operacional solamente tiene una salida. Quiere decir que como es el LM324 que tiene cuatro amplificadores operacionales, pues por obvias razones debe tener cuatro salidas.
cada salida correspondiente al tipo de amplificador que tiene. Entonces vamos a acá hacer la consulta en el datasheet del LM324, ¿vale? Y vamos a buscar, rápidamente voy a buscar una imagen para no estresarme tanto, donde nosotros vamos a mirar el amplificador operacional. Aquí. Entonces, les presento el LM324, es un circuito integrado de 14 pines, donde tiene 4 amplificadores operacionales. Las salidas son 1, 7, 8 y 14. Las entradas son 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 y 13. VCC, que es el voltaje, el pin 4 va a voltaje positivo. Y 11, que es BE o es tierra, si es tierra va a 0, pero en este caso nosotros tenemos que trabajar voltajes negativos. Entonces vamos a tener voltajes negativos, voltajes positivos y tierra. Entonces aquí primera claridad para los amplificadores operacionales. Funcionan tanto para voltajes DC, digamos que positivos, como para voltajes DC negativos. Claridad para todos, debe utilizarse una fuente dual. Si no tiene una fuente dual, yo ahorita le explico cómo se hace una fuente dual con dos fuentes sencillas, ¿vale? Entonces eso no, profe, que yo no pude porque es que yo no tengo fuente dual ni mucho menos switchada. Eso es mentira. Aquí podemos hacer fuentes duales con fuentes sencillas para que lo tengan allí presente. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas hasta el momento de cómo está configurado el LM324? Profe, ¿qué penas dijo que eran las entradas el 7 y qué otros? No le alcancé a 1, escuchar. 7, 8 y 14. Pines, perdón, las entradas. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 y 13. Ahí se ve en pantalla. ¿Sí lo están viendo en pantalla? Y las salidas son 1, 7, 8 y 14. Entonces ya ahorita hablamos de las entradas porque ustedes dirán, pero profe, si esas entradas tienen un más y tienen un menos. No, eso tiene otra conjetura. 4 va a voltaje positivo, 11 va a voltaje negativo y tierra es tierra. Entonces aquí necesitamos fuente dual. ¿Hay preguntas? Pregunten por favor. Yo voy a ser claro y voy a hacer una salvedad, pero eso no quiere decir que no lo vaya a enseñar. Este trabajo con amplificadores operacionales se tuvo que haber visto en servomotores y se tuvo que haber visto en control de quinto semestre. Si no se vio, no voy a entrar en discusiones, pero entonces voy a hacer un repaso rápido del tema de amplificadores operacionales porque la clase no es de control, sino es de controles automáticos. Pero entonces voy a intentar ser preciso, tangible. La culpa no es de ustedes, pero tampoco mía, y vamos a intentar avanzar de manera significativa. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas hasta el momento? ¿Tienen preguntas con la fuente? ¿Si saben que es una fuente dual? Por favor, que no me van a salir con el cuento de que el profe me da miedo preguntarle, profe, yo no sé, no fue clara mi explicación, porque estoy dando todos los espacios para que pregunten todo lo Profe, que quieran. Sí, señor. Tenemos ahí un rebote, Héctor, cierra algún micrófono. profe, yo sí tengo duda con el tema de la fuente dual. Listo, entonces vamos a mostrar cómo se hace una fuente dual con una fuente sencilla. ¿Les parece? Entonces voy a traer, aquí voy a dejar al lado un momentico mi amplificador y voy a sacar unas fuentes. Entonces en mi caso yo voy a sacar dos fuentes aquí en Power Source, los que tengan multisim, no siempre tiene que ser Proteus. Y aquí en DC voy a sacar una fuente DC. La voy a trabajar acá y voy a sacar otra fuente DC. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en consideración es que
se deben tener dos fuentes sencillas. Entonces, fuente sencilla, la de su cargador, la regulada, la que le ponen al protoboard, la que le piden a don Luisito. Allá en la universidad hay unas muy bacanas que son las fuentes negras reguladas de 3 a 12 voltios con a 2 amperios. Entonces es muy buena. Esas son fuentes negritas. Yo no sé si encuentre acá fuentes rápidas, de manera rápida. Fuentes DC reguladas de 3 a 12 voltios a 2 Profe, amperios. disculpe una pregunta. Sí. ¿En Proteus esas fuentes son una tierra normal o tienen algún nombre en específico? Se llama B-Source en Proteus. Eh, Estas negritas, miren, estas negritas están en la universidad y son bacanísimas. Entonces, todas tienen positivo y negativo. Y si ven que son reguladitas desde 3 hasta 12 voltios, estas, y son a 2 amperios, son la machera. Mírenla ahí. Allá están en la universidad. A mí me gusta trabajar con ellas. Señor. Yo alguna vez había hecho una fuente, pero entonces creo que la capacidad del transformador es de 0,5 Bueno, hay que tener muy baja. claridad que los sistemas TTL, ¿sí saben qué es un un sistema integrado TTL? No, profe. Vale, los sistemas integrados TTL son sistemas que trabajan a voltajes de 0 a 5 voltios. Son voltajes, eh, sistemas hechos con transistores. Entonces, digamos que funcionan fuertemente a saturación. Recuerden que los transistores tienen tres configuraciones: amplificación, corte y saturación. Saturación es cuando llegamos al punto máximo de voltaje permitido y suministrado por un sistema eléctrico. Pero entonces, como funcionan de esa manera, son muy switcheados y ellos consumen mucha corriente. Digamos que se recomienda mínimo para estos montajes una fuente a un amperio. Pero eso no puedes animarte, no te estreses. Igual hacer la fuente, considero que, sí, que tenían que haberla hecho en introducción a la mecatrónica, que es donde uno debe hacer ese tipo de elementos. Eh, Ustedes pues podrían haber adquirido el concepto del transformador, de cómo funciona el transformador desde los núcleos EI que son en ferrita, cómo se construye un núcleo primario, un núcleo secundario, cómo se elevan los voltajes, cómo se reducen los voltajes y según el calibre del cable pues se da la ganancia en corriente, teniendo presente que son elevadores y reductores de voltaje. Normalmente lo que uno hace ahí es ver toda la transformación de señal AC a señal DC con los puentes rectificadores, que me imagino que ustedes pues ya tienen la experiencia sobre el tema. Pero bueno, a un amperio, a 12 voltios mínimos se necesitan. Por eso les decía que ya en la universidad pueden decirle a don Luchito que por favor les preste estas fuentes. Estas fuentes son bacanísimas. Tienen que verificar en la salida de voltaje porque a veces ya les han dado como golpes y están descalibradas, pero el resto son muy buenas, son a 2 amperios, no se les va a morir de ninguna manera si solicita corriente el sistema. Además va a pedir más de un amperio porque su motor va a estar conectado a estos controladores y va a estar solicitando corriente de la fuente constantemente. ¿Listo? Entonces, teniendo presente esto, nosotros lo que vamos a hacer es mirar desde multisim. Piensen que positivo o negativo, ¿no? Y positivo o negativo aquí sería rojito y negrito. ¿Es claro para todos? Positivo, negativo, rojito, negrito. ¿Claro o no claro? Claro. Listo, perfecto. Entonces voy a utilizar esta misma conversión. Derecha rojito, izquierda negrito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, eh, derecha rojito, izquierda negrito. Listo, aquí tenemos el sistema. Perdón. Quiero que se gire hacia allá. Listo. Entonces lo giramos hacia acá. Listo. Entonces tengo fuentes de estas. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. Izquierda positivo,
perdón, sí, izquierda positivo, derecha negativo. Es como está aquí establecido. Entonces, ¿cómo hacemos una fuente dual? ¿Qué estoy haciendo ahí? Una serie. Funcionen ¿Este símbolo cuál es? ¿Este de aquí qué es? ¿Positivo o negativo? negativo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Este es cuál es? Positivo. ¿Y qué Positivo. pasa cuando yo uno un positivo con un negativo? Aumenta el voltaje. No, Corto. muy bien, corto. Y un corto representa una tierra neutra. Una tierra, un punto neutro. Esto no va a estallar, tranquilo, no se van a asustar. Miren su tierra. Y este señor de aquí me va a dar voltajes negativos. Y este señor de aquí me va a dar voltajes ¿qué? Positivos. Pero ambas fuentes deben tener el mismo voltaje. Si usted las cambia, no va a compensar el sistema. ¿Vale? Entonces aquí tienen el positivo. Entonces póngale cuidado. Yo podría hacer una simulación aquí rapidita. Vamos a sacar un multímetro. Entonces voy a medir de tierra al extremo positivo, ¿sí o no? Y aquí me deben dar 12 voltios positivos. Estoy en lo correcto porque este me bota el positivo. Vamos a hacerlo. Fin. Mírenlo aquí. ¿Sí o no? Ahora, vamos a detener la simulación. Voy a eliminar este y voy a coger este aquí. ¿Cuánto me debe dar? Menos 12 voltios. Menos 12 voltios. Mírenlo ahí. Y si yo midiera de extremo a extremo, ¿qué pasaría? ¿Cuánto voltaje me debe dar? 24, ¿no, profe? 24. Muy bien. Cero. No, 24. Si yo cojo el negativo de acá y el positivo de acá, me va a dar ¿cuánto? 24. Esas son las pruebas que ustedes tienen que hacer. Entonces, cuando yo diga BCC, ¿qué punto es? El positivo. Y cuando yo diga menos BCC, ¿cuál es el punto? Negativo. El negativo. Y tierra es tierra. Entonces, aquí tienen que entender que hay tres puntos de polarización. BCC, menos BCC y tierra. En el esquema que yo les mostraba del amplificador operacional, no lo llaman menos BCC, lo llaman como BE. Entonces puede ser BCC o BE, puede ser BCC y menos BCC. Pero tierra es muy distinto a ellos. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Pregunten si no es claro, por favor. Profe, no entendí esa parte, qué pena. Listo, nuevamente. Si yo solicito voltaje negativo, lo voy a llamar o menos BCC o BE para que lo tengan presente. Y si yo solicito voltaje positivo, exclusivamente va a ser BCC. Tierra es el corto que se hace entre las dos fuentes o el punto de descarga si es una fuente dual que ya venga previamente configurada. ¿Es claro para todos? Ahora sí, BCC positivo menos BCC negativo o BE también es negativo. Tierra es tierra. Hay tres puntos de conexión que debemos tener muy claros. ¿Está claro? Así se hacen las dos fuentes. Así se hace una fuente dual con dos fuentes sencillas. ¿Preguntas? Profe, y al momento de conectar no se cortó las plantas. No. Eso va a pasar si la fuente de voltaje no está bien diseñada. Pues si tienen cargadores no van a tener problemas porque tienen sistemas de protección. Si es una fuente hechiza es hecha por uno mismo, puede ser que sí, si no tienen LED, diodos polarizados inversamente en las entradas de la fuente. Pero a estas fuentes no les va a pasar nada. ¿Vale? Ya he hecho este ejercicio miles de veces con mis estudiantes. Entonces, para que lo tengan allí muy presente. Otra pregunta, voy a borrar ya esto que no lo necesito por el momento. ¿Hay preguntas? Listo, entonces seguimos. Nuevamente volvemos a este señor que es el que me importa. Entonces, en el pin 4, según
el esquema que iría positivo o negativo. Positivo. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí una fuente de C positiva. Entonces voy a traer aquí mi fuente de C de manera positiva y voy a sacar otra fuente de C. Entonces, ojo con esto. Voy a poner 12 voltios positivos al pin 4. ¿Listo? Y voy a poner 12 voltios negativos. O sea, como este está así, ¿yo qué debo hacer? Darle la vuelta. Invertirla. Muy bien. Negativo al negativo. Y estos deben de estar descargados a tierra. Ground. El negativo es el 11, profe, ¿qué pena? Sí, señor. Entonces, muy bien. Miren. O es tierra o es qué. BE o es menos BCC. Entonces el 11 es negativo. Por eso es que me gusta tanto este software. Yo no sé si en Proteo les muestra los pines. No, no sé, de pronto puede ser que sí, yo no me he dado cuenta. Pero a mí me gusta este porque te va diciendo en dónde te vas a conectar. Y mira lo que está diciendo. 1, 2 y 3. O sea que dónde está parado el sistema. A este lado. ¿Es claro? Sí, sí. Sí, Listo. señor. Perfecto. Voy a ir haciéndolo de a poquitos. Entonces, esta es la conexión. Perdón. Que ustedes deben hacer, queridos estudiantes. Entonces, de aquí vamos a poner esto a tierra. Y el otro también debe estar descargado a tierra. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Sí o no? Entonces, en el esquema que yo les decía, ambos están descargados a tierra. ¿Esta tierra qué es? El corto. Pero se debe descargar al corto. ¿Listo? Si tienen fuentes duales que también hay en la universidad, verifiquen que estén compensados los voltajes y ya, utilizan ahí, les aparece positivo, negativo y tierra, y de ahí conectan y ya. Es como para darle solución. Listo. Entonces, o con esto. Esta no es la entrada ni negativa ni positiva, porque ¿cuál es el positivo? El El 4, 4. ¿Y el negativo? el 11. Entonces aquí no vamos a hablar de negativos ni de positivos. Así tengan el monacho. ¿Claro para todos? Sí, señor. Entonces, tenerlo en la cabeza porque yo voy a empezar a hablar en estos conceptos y ya se pueden confundir. Salida, entrada inversora. Nuevamente, entrada inversora, entrada no inversora. Nuevamente, la que tiene el símbolo de menos, entrada inversora. La que tiene el símbolo de más, entrada no inversora. ¿Claro para todos? Profe, sí, una pregunta, ¿por qué el término de inversora? Muy buena pregunta. Los amplificadores operacionales, tú lo leías, tiene una salida inversa a la entrada, pero además tiene una ganancia de cuál. Creo que eras tú, Diego, el que leía. ¿Estoy en lo correcto? ¿O Sí, estoy sí, señor, equivocado? de 100, de Muy bien, de 100. 100 veces, no siempre. Este amplificador tiene una ganancia de 180 veces más de la salida. Dependiendo del amplificador operacional, tú estás leyendo la configuración de un amplificador básico que es el LM741. Míralo acá, se los voy a mostrar a todos. LM741. Este señor, que es un integradito de 8 pines, solamente es uno solito. El que estamos trabajando, que es el LM324, tiene 4 amplificadores operacionales. Pero vea, él sí tiene una ganancia de 100. Entonces, importante leer los datasheets de los amplificadores operacionales. Además, los amplificadores operacionales tienen anchos de banda. Eso que permite que hay una banda donde el sistema amplifica bien y luego empieza a caer a menos 10 décadas por
digamos que por ganancia. Entonces ahí aparecen los decibelios de los que tanto hemos hablado del señor Bode. Entonces aquí es donde está el chiste de lo que nosotros hemos venido trabajando y que pues los esquemas de Bode no lo hemos visto en análisis frecuenciales porque pues era importante ver amplificadores operacionales. Este tema se tenía que haber visto el curso anterior. Nuevamente no voy a entrar en detalles, pero sí vamos a perder significativamente por lo menos una o dos clases trabajando en ellos, que no debía haber sido así, pero pues si ustedes no conocen de esto yo no puedo seguir avanzando. Entonces, si ustedes pueden ver, miren la configuración, aquí aparece B más y B menos. Para nosotros es BCC y menos BCC. No sé si me hago entender, uno tiene que empezar a mirar esos esquemas eléctricos. Eh, Aquí hablamos un poco de un offset. ¿Quién me dice que es un offset? ¿No salía? No, Es como un reset. no. El offset no es el mismo reset. ¿Listo? ¿Quién más? Pero bien, estuvo bien. Está bien hacer la analogía con la palabra. ¿Quién más? Nadie más me quiere ayudar. El voltaje de compensación de entrada. ¿Y para ti qué es un voltaje de compensación de entrada, Diego? ¿Cómo lo interpretas? O bueno, si lo estás diciendo es por algo. Profe, dice que se debe aplicar entre los dos terminales de entrada de un amplificador operacional para anular o llevar el voltaje de salida a cero. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a mirar un ejemplo claro con el offset para que lo tengan presente y va a ser muy importante en el trabajo de los amplificadores operacionales. Pero bueno, Diego, bien. Entonces volvemos acá. La inversora y no inversora. Estábamos allí en ese concepto, digamos que de trabajo. Los amplificadores operacionales surgen de la idea de hacer operaciones, por eso llaman así. Entonces se parte la idea de las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división. Esto aparece de la ALU. ¿Qué es la ALU? Pilosos, miren que hoy yo necesito esa interacción. Yo voy dando datos, puede ser que aparezcan en los parciales. Conceptos que ya deben tener claro sexto semestre, pero bueno. La ALU es la unidad lógica aritmética que aparece en los procesadores genéricos de un procesador de un computador. Los procesadores de los computadores necesitan amplificadores operacionales para aumentar las corrientes y voltajes y darle compensación al consumo alto de energía que ellos tienen dentro de su procesamiento, su memoria, su ROM y digamos que su sistema volátil de tratamiento de datos. La ALU es la que hace las operaciones de matemáticas desde la suma hasta las operaciones trigonométricas, ¿vale? Y allí es donde aparecen los amplificadores operacionales. Pero después de esto, de entender que ellos hicieron para sumar, restar, multiplicar y dividir, entendieron también que funcionan como amplificadores de señales, como inversores de señales, como compensación de señales, como sumadores y como restadores y además que además de poder hacer sumas y restas y todo lo matemático lineal, también pueden hacer derivadas y pueden hacer integrales. No sé si se dan cuenta hacia dónde yo voy. Un proporcional ¿qué creen que es? ¿Ustedes qué creen que es? Matemáticamente. ¿Qué creen ustedes que es un proporcional? Ok. Sí, Jaderman. Sí, pero pues, yo más o menos proporcional, pues que digamos, dependiendo la entrada también debe ser la salida, más o menos. Teóricamente, digamos que el proporcional se asimila a una multiplicación. No sé si me hago entender. Hay una ganancia superior con
coeficiente de multiplicación. Ahorita lo miramos cómo funciona y cómo se lleva ese controlador que nosotros, acabamos de hacer acá, con esos parámetros que hicimos, cómo lo llevamos a los amplificadores operacionales y cómo lo implementamos. Entonces, es muy importante que se tenga claro el concepto proporcional. Proporcional es coger una operación de multiplicación, darle una ganancia según el coeficiente de multiplicación que configuremos electrónicamente. Ya miramos cómo hallamos ese coeficiente que nosotros llamamos aquí ganancia. ¿Listo? Tenemos un controlador P y D, que ese digamos que es el básico. Proporcional, integrador, derivativo. Entonces, ¿qué es un integrador? Matemáticamente. Ayúdenme. La clase se hace aburrida. La medida de control de un elemento cuya señal de salida es la integral temporal de su señal de entrada. Muy bien. ¿Qué es una integral temporal, Diego? Matemáticamente un integrador es una integral, punto. Pero ¿qué es una integral temporal? Acumula la cantidad de entrada durante un tiempo definido para producir una salida representativa. Muy bien, y ahí están los métodos de sintonización. Matemáticamente, sin hablar de electrónica, ¿qué es la integral? Con sus propias Es, palabras. es la inversa de la derivación. Listo, está bien, pero aplicada que es, está bien, Juan Camilo, la sacó bien ahí. Listo, es un buen concepto. Es la inversa de la derivada, punto. Pero físicamente, ¿qué es? ¿Dónde yo veo una derivada real? O partamos del concepto de derivada. Ayúdenme, digamos que todos esos conceptos que ustedes han venido dando y que saben de integral directa, de integral indefinida, de integral indefinida, de integral por partes, integral por reemplazo, eh, digamos que ese tipo de métodos que me imagino que lo vieron el semestre pasado, hablaban siempre de un concepto real de integral. Entonces, integral no es coger y hacer el esquema de la S alargada y saber que la integral, si es directa, cojo el coeficiente exponencial, le sumo uno y ese nuevo coeficiente lo mando a dividir y ya, aprendí a derivar. No, eso no hay nada aplicable. Es como cuando usted aprende álgebra, ¿no? Hasta ahora es que están viendo los conceptos de álgebra aplicados, que ustedes, bueno, ustedes no, me imagino que en el concepto de álgebra en electrotecnia con el profe Héctor fue muy claro. Para qué es el coeficiente, para qué utilizamos un factor común, para qué utilizamos los binarios, para qué utilizamos el cubo cuadrado perfecto, para qué utilizamos físicamente la ecuación cuadrática. Muy bien, Juan Camilo le dio el concepto. Muy bien, Juan Camilo, eso es lo que estoy esperando. La integral es el área bajo la curva. Y Diego habla de una integral temporal. Si yo hago el concepto del área bajo la curva, se dice que la integral es la suma infinitesimal del comportamiento de un área, sumando todos sus datos, sus diferenciales infinitesimales, que es ese señor de x, teniendo presente el comportamiento de una señal que asimila un área específica. ¿Mm? Donde ahí también se habla de conceptos trigonométricos, integrales trigonométricas, identidades trigonométricas y todo el cuento de la matemática, que es bastante tangible ahí. Cuando se habla del concepto de una integral temporal, cuando yo le hago la integral a una señal en tiempo real, ustedes conocerían en tiempo real el área bajo la curva.
No, es como hablar del concepto del futuro. Es como hacer predicciones al futuro. Entonces lo que hace, digamos que el control es tomar muchos datos en un tiempo determinado, que es mis tiempos de muestreo, y después hacer un barrio del área y ahí sí sacar la integral. No sé si me hago entender. No puedo hacer la integral de un área que no conozco. No sé cómo se va a comportar. Si fuera lineal, claro, puedo hacer una tendencia muy real. Pero si el comportamiento es de un transductor, si es de un sensor de velocidad, si el comportamiento es de temperatura, las áreas son ¿qué? Variantes. El medio es variante. Los sistemas eléctricos y electrónicos dependen mucho del ambiente. Entonces lo que uno hace es acumular una serie de datos y luego ahí sacarle la integral. Entonces llama un método de Euler hacia atrás. Todavía no vamos hasta allá, pero tenemos que volver a retomar conceptos de integrales. Tenemos que coger esas transformadas, esas funciones de transferencia que aparten de la transformada de Fourier y devolvernos a los comportamientos reales en el dominio del tiempo. Entonces hay que buscar las transformadas inversas de Laplace para poder llegar a los comportamientos en términos de una ecuación de sumatorias de ecuaciones de Euler con sus exponentes y sus estados de configuración. Y por ejemplo, esas integrales, si yo lo llevara a un concepto un poco más pesado, que es un control digital, hablaría un poco de armónicos, se hablaría un poco de Fourier, donde él permite que los armónicos, la composición de señales, todas se lleven a la suma y la suma en realidad sucesiva de varias señales senos y cosenos, y allí se comportan y se pueden reconstruir señales, y es la teoría netamente de comunicaciones, AM, FM y toda la cosa. Entonces, bueno, esa integral temporal matemáticamente existe así, pero físicamente es un amplificador operacional con una configuración específica. Y un derivativo que debería ser, cuéntenme. Pues su nombre lo dice que es una derivada. Entonces también hay una derivada física. ¿Y qué es la derivada? Una razón de cambio. Bien, pero no es el concepto matemático que estoy buscando, ¿no? Porque el concepto de razón de cambio es válido desde tu punto de vista matemático. Pero matemáticamente la derivada para qué les sirve. O qué les muestra más que para qué les sirve. Porque funciona Es la para recta muchas cosas. tangente de Muy una... bien, es la recta tangente de un punto en una función específica. Y allí aparecen las crestas y aquí eso nos va a permitir controlar el sobrepico, y la derivación me permite controlar la curva de estabilidad del controlador. Entonces, si ve que es importante saber eso, para qué significa y cómo se aplica. Entonces, esto es analógicamente. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo funciona realmente el, el que la configuración de amplificadores operacionales y cómo buscamos sus ganancias. Entonces, vamos a empezar por algo que se llama un amplificador operacional inversor. ¿Qué creen ustedes que significa amplificador operacional inversor? ¿Que invierte la función que hace? Muy bien. Entonces, algo importante, normalmente los amplificadores operacionales reciben su señal por las configuraciones, digamos que de la entrada inversora o no inversora. Entonces, la configuración que necesitamos en este momento para que lo tengan presente es la inversora y vamos a trabajar con esta señal. Para ello nosotros siempre debemos descargar, pues voy a utilizar mi lupa, eh, la no inversora, en este caso, la no inversora la vamos a descargar a tierra. Y vamos a utilizar nosotros un sistema. Si estuviera así, este sistema es que enlazo abierto o enlazo cerrado.
Sin lazo Lazo abierto. abierto. Lazo abierto. ¿Y un abierto. sistema en lazo abierto qué significa? Y no tiene un controlador. Que tiende a ser muy inestable, no tiene un controlador. Cuando yo hago un sistema retroalimentado, ¿qué tiende a ser? Estable. Tiende, pero no lo es, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar eso. Para ello, nuestro sistema retroalimentado lo vamos a hacer con resistencias y así funciona el inversor. Digamos que hay toda una teoría fuerte sobre el tema, pero voy a centrarme rápidamente sobre este trabajo. Entonces, en este caso, voy a tener un sistema de retroalimentación y voy a tener una ganancia de entrada. Entonces se dice también, algo que no leyó Diego y que de pronto en la explicación de la lectura que tenía no nos está dando claridad, es que la ganancia de entrada de un amplificador operacional es muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Tanto en la inversora como la no inversora, las resistencias están compensadas en las dos entradas y son resistencias del orden de los megas. Quiere decir que la impedancia de entrada de un amplificador operacional es muy grande. Por esa razón, las ganancias, digamos que internamente me permite dar los transistores una ganancia muy alta. ¿Listo? En este caso, la salida la vamos a medir pues por la salida y la entrada va a ser por la señal inversora. Entonces, para tener claro una primera ecuación que necesito que tengan en su cabeza, que se la aprendan o si no se la aprendan, pues tomen apuntes por ahí, ¿vale? Nosotros vamos a tener claro que la ganancia del sistema es RF sobre menos RF sobre RI, ¿vale? Entonces voy a poner y le voy a colocar cuál es RF y cuál es RI. Ay, listo. Resistencia de entrada, resistencia de retroalimentación. RF y RI. Listo. Voy a utilizar en este caso una fuente de voltaje AC. Y vamos a mirar que está una fuente con una ganancia de, en este caso, de 120 voltios. No voy a ponerle un voltio. ¿Qué significa voltaje RMS, ingenieros? Cuéntenme. Modo de regulador de voltaje. ¿Y qué es eso? Es un convertidor reductor que proporciona al Listo, Diego, pero microprocesador. ¿qué es? No hay ningún microprocesador en un voltaje RMS. O con eso, el voltaje RMS es un voltaje regulado donde se toman los voltajes picos y se multiplican por la raíz de 2 de ese voltaje. Cuando ustedes miden en el multímetro, ustedes no miden voltajes picos, miden voltajes RMS para que lo tengan presente. Son voltajes regulados. Toda la medición que usted tiene de un multímetro es un voltaje RMS. Realmente, ¿cuál es el voltaje pico a pico de una señal AC de la toma corriente? 120. Ese es el voltaje RMS, Juan Camilo. En realidad, el voltaje pico a pico de una señal AC de la casa es de 170 voltios, sino que está regulado a 120. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Conceptos muy generales, nuevamente ya tenían que haber visto, pero no me voy a estresar más. Entonces, listo. La ganancia de este sistema es equivalente. Apréndanselo porque no me acuerdo acá donde se colocan las etiquetas. Esa es la verdad. Estoy buscando, pero para perder el tiempo en eso. La ganancia en un sistema, en una configuración de amplificador inversor,
es equivalente a RF menos, ojo, menos, porque es un amplificador inversor, menos RF sobre RI. ¿Cuál sería la ganancia acá? Recuerden que es un proporcional inversor. En este caso es el amplificador inversor. ¿Cuál sería la ganancia en este caso si yo les estoy diciendo que la ganancia del sistema es el valor de RF sobre el valor de RI? Nuevamente, si yo le estoy diciendo que la ganancia del esquema es el valor de RF menos RF sobre RI, ¿cuál es la ganancia acá? ¿Uno? 1. Menos uno, profe. Menos 1 en realidad. Entonces, quiere decir que tiene una ganancia del mismo valor, pero invertida. Entonces, miremos acá. En este caso, las ganancias las da 1. Uno, según la resistencia que ponga, le da la ganancia de amplificación al sistema. Entonces, en este caso, para darle claridad, los amplificadores operacionales, como la impedancia es tan grande, y al poner resistencias de esta manera va a quedar en paralelo, va a disminuir la entrada considerablemente de impedancia de los amplificadores operacionales. Están en la orden de las megas, en paralelo con una resistencia de 1K, va a quedar menor valor el paralelo de las resistencias a 1K. Por eso se recomienda, y es para que funcione muy bien, que todas las resistencias, tanto RF como RI, deben tener un valor mayor o igual a 1 kilo ohmio. Si no, no les va a funcionar bien. ¿Listo? Entonces, en este caso es de menos 1. Yo no encuentro por acá, la verdad, el icono de etiqueta para poderles poner la ecuación como tal. Pero bueno, ahorita lo encontraré. Eso aparece por ahí. Listo. Entonces, vamos a mirar con el osciloscopio si lo que el profe Wilson está diciendo es cierto. Entonces, en este caso, perdón, este es un generador, yo quiero es un osciloscopio, que es este. Ahora sí. Aquí tengo un osciloscopio con dos entradas, entonces la entrada A va a tener la señal de entrada y la entrada B va a tener la señal de salida. Aquí hay algo interesante en este software, que usted le puede dar clic derecho sobre el canal y le cambia el color del segmento. Entonces le va a poner un color azul a la salida y un color rojo a la entrada del sistema. ¿Vale? ¿Les parece? ¿Está bien para ustedes? Y las tierras pues deben de ir descargadas a la misma tierra. Entonces cuando yo les pida que hagan las conexiones físicamente, así deben medir los osciloscopios para que uno pueda ver tangiblemente el trabajo del osciloscopio. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta que la ganancia, ¿cuánto era? Menos uno. Menos 1. Entonces, si la señal entra positiva, ¿cómo debe salir? Negativa. Pero con la misma Negativa. frecuencia y con la misma ganancia. ¿Es claro? O sea, con la misma ganancia y la misma Sí, amplitud. señor. Para que lo tengan presente cuando yo aquí ya empiece a hablar de estos conceptos. Entonces, vamos a darle play a este ejercicio. Y miren acá, aquí pueden invertir para que se vea un poco mejor este sistema. Entonces vamos a ampliar un poco nuestro osciloscopio y está pasando algo con el canal azul, o sea, el canal de la salida. El canal B me está diciendo que está sacando exclusivamente, se está manteniendo en 11 voltios, no debería ser así. Entonces vamos a mirar qué pasó. Entonces aquí vamos a darle una ganancia un poco más alta. Puede ser que la ganancia de 1 no lo permita. Vamos a darle 2K. No puedo reemplazarlo. Le voy a dar play nuevamente acá. Y tampoco nos está dando eso. Entonces vamos a mirar qué está pasando con nuestro osciloscopio. En este caso tenemos la base de tiempo, que es la base de muestreo, ¿sí o no?
más tiempo, menos tiempo. Todos saben manejar un osciloscopio. Yo realmente no, profe. Bueno, entonces voy a buscar un simulador de un osciloscopio del que se tiene allá para que lo sepan manejar, ¿listo? Entonces, en los osciloscopios hay unas escalas de tiempo que es el tiempo, es como uno va a estar muestreando, miren acá, eh, considerablemente el sistema. Entonces, lo primero que uno debe hacer es determinar en este caso la escala. La escala en el caso de la entrada está del canal A está a 5 voltios por división. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos cuadros, ¿cuánto vale? Hacia arriba. 5 voltios. Listo, vamos a mirar si fuera así. Si la escala fuera así, yo voy a determinar acá y voy a colocar cuánto acá. 5 voltios. Tendría que llegar con esa escala, tendría que llegar a la raya, ¿sí o no? Mírenlo acá. Entonces, en este caso, está mostrándome en términos de muestreo de tiempo que el sistema tiene mucho más de 5 voltios. ¿Por qué? Ya vamos a mirar. Vamos a mirar acá que lo primero vamos a configurar esto en AC. Esta fuente puede ser que nos esté dando más voltaje de lo que debería darnos. Ah, bueno. ¿Por qué nos está dando más voltaje? Porque el voltaje es de qué tipo. RMS. Estos son voltajes pico a pico. ¿Vale? Bueno, no se preocupen. Vamos a disminuir un poco acá. Tenemos 5 voltios de entrada. Y en el canal de salida, no sé por qué no nos está dando la ganancia correspondiente. Está pasando algo con mi simulación. No sé si ustedes puedan verlo dentro de su simulador. Puede ser que yo esté haciendo algo indebido. Sí, por acá tengo una pregunta. Sí, Jaderman. Profe, lo que pasa es que en Bluetooth no encuentro esa fuente de Ah, no, BRMS. se llama Besin. Mente escribo cómo se escribe. Ah, ok, profe. Besin, así se llama. Entonces, bueno, vamos a mirar qué está pasando acá con el sistema. 12 voltios Profe, menos... Sí, digamos ahí no, bueno, la ganancia no estaría variando por lo que las otras fuentes son de 12 voltios. no, estas son las fuentes que permiten el trabajo del amplificador. Si no, no lo permitiría. Vamos a mirar acá qué pasa. Voy a detener esto, aunque no debería ser así, y voy a llevarlo directamente acá. Color del segmento lo voy a utilizar aquí. Pero me sigue dando el mismo valor. Está manteniéndose en una salida de 11 voltios. Está demasiado estable a una ganancia de saturación. Miremos los voltajes de entrada RMS y vamos a poner 0.1 voltios. Puede ser que sea muy grande. Nuevamente, puede ser que esté llevando el sistema a saturación. Listo. Entonces aquí vamos a mirar. Aquí tenemos mi señal de entrada y aquí tenemos mi señal de salida, pero no me está amplificando. Está pasando algo con el software. Voy a mirar en Proteus qué me está pasando con el software porque está muy raro. Miremoslo en Proteus a ver. Miremos la frecuencia, también me puede estar molestando de la frecuencia, puede ser muy alta al ancho de banda. Miremos acá.
me está haciendo la inversión. Entonces vamos a hacerlo desde Proteus. Puede ser que este me esté generando fallas. Bueno, también puede ser que me esté simulando mal el amplificador. Bueno, ya ahorita miramos a ver aquí. Entonces para Jaderman, que lo está haciendo allí en Proteus, sería así. Entonces vamos a sacar las fuentes, las sacamos directamente aquí de eh, simuladores primarios y sacamos tanto per source como vecin, ¿vale? Entonces nos vamos con vecin, que debería ser la entrada. Entonces aquí vamos a rotar en espejo un voltaje de entrada C. Vamos a colocar acá un voltaje de entrada ok. Me está diciendo cuál es la amplitud, debe ser de 1 voltio y la frecuencia la vamos a manejar a 1 Hz. Ok, aquí debe haber una resistencia de 1K y de 2K. Voy a trabajarla. Min res de 1K y de 2K. Entonces la de 2K, para darle una ganancia del doble, la voy a poner aquí en retroalimentación. La de 1K va a ser la entrada a la señal inversora y pues la salida acá va a ser sobre tierra, la no inversora, y esta va a ser la retroalimentada. 11, ¿qué pin es? ¿Tierra o positivo? Tierra. Entonces vamos acá a 11 es tierra, entonces, no tierra, positivo, ¿sí o no? Y 4 es, perdón, negativo, y 4 es Positivo. listo. Entonces vamos a poner aquí la fuente positiva, aquí descargada a tierra, y esta señora también descargada a tierra, y vamos a sacar un osciloscopio de acá. Entonces, si no me fallan, aquí están los osciloscopios. Entonces en el canal A voy a colocar la señal de entrada y en el canal B la señal de salida. Vamos a ver si aquí también me está fallando. Si no, no sé, la matemática no me puede fallar, pero puede ser, también me puedo equivocar. Vamos a darle aquí play. Dice que el modelo de amplificador falló la simulación. ¿Por qué? Puede ser mi software. Omar o Jaderman, ¿les funcionó? Inténtenlo ustedes allá, Ya me muchachos. un segundo, estoy mirando O aquí conectado o al si no, amplificador. miremos un LM741. Profe, Sí, una pregunta. Yo acabo de descargar el Proteus, sí. pero entonces no sé por qué no me deja abrir como las librerías. Entonces cierras y lo ejecutas como administrador. Eso pasa. Ah, ok, ya Esperemos el 741, el BCC es 7 y el menos BCC es 4. Entonces el menos BCC es 4.
menos BCC es Profe, pues 4. él me lo dejó correr. No sé si estarán bien las ondas que está botando. Ya miramos. Déjame miramos, y si no, ya miramos tu simulación. Perfecto. Puede ser mi computador el que no quiera hoy trabajar. Miremos acá. Vamos a mirar. Dijimos que era 1 voltio a 1 Hz, que es cada segundo. Listo. Entonces miren. Canal A amarillo, canal B, para que lo tengan presente, canal A amarillo, canal B azul. Amarillo para nosotros, el A es en dónde? La entrada. Y el B es en dónde? La salida. Si era pronto mi software. Entonces miren acá. Está muy lento, claro, la frecuencia es a 1 Hz. Entonces vamos a poner la frecuencia un poco más rápida, por ejemplo a 0.5, que sería medio Hz. Démosle play. No, mentiras, estoy haciendo el cálculo. Ah, no, sí, sí estamos bien. Para que lo Profe, puedan ver bien. disculpe, Sí, que sí, señor. es que me tampoco me parece el mismo error que usted, que fue lo que cambió en el Cambié el L. amplificador operacional. Cambié del LM324 al LM741. Lo pueden utilizar, es más por la prueba, pero igual físicamente funciona muy bien el LM324. Entonces también puede ser que acá, por ejemplo, este señor me esté afectando lo mismo. Venga, miramos. También puede ser que necesite los 4 amplificadores para que funcione bien desde la simulación. Entonces vamos a traerlo acá, el LM741, que es el más genérico. Y aquí nuevamente lo volvemos acá en reflejar verticalmente. Negativo acá. Dijimos que 4 era menos BCC. Negativo. Entonces, también puede ser que yo haya puesto esta fuente mal. Mire, está al revés. 4 es negativo, 7 es positivo. Color de la fuente verde. Sí, puede ser que yo haya hecho mal el ejercicio. Creo que apenas me deja ver el Sí, circuito en señor, Bluetooth. dame un momentico. Terminamos acá y ya con gusto. Color verde. Este lo cerramos aquí. Listo. Ganancia nuevamente de 1. Frecuencia 10. Pongámosle 10 Hz. Aceptar. Y corrámoslo nuevamente. Profe, le falta la tierra del 3. Entonces, sí, señor, tiene toda la razón. Muy bien. Excelente. Play nuevamente. Listo. Vamos a poner los dos, sí. Era un error mío. Era un error humano. Ambos a 5. A una escala de 5. Mírenla aquí. Y el tiempo de visión un poco más amplio. Miremoslo acá. Sí, es que este mejor. Este simulador es la machera. Entonces en este caso vamos a acá ninguna. Aquí debe haber un trigger, pero esto si los copio no lo tiene. Vamos a pararnos un poco por acá. Canal 1, canal 2 acá. Miren aquí. Entonces la señal roja es la señal de entrada. ¿Vale? Yo dije que el voltaje RMS era de 1. Miren, claro, ahí está pico a pico. Para que lo tengan presente.
si yo lo pusiera en este caso aquí sobre el rojito, miren, este rojo lleva la salida y este lleva la entrada. Entonces aquí vamos a medir. Miren acá, canal B, salida, canal A, entrada. Miren lo que está pasando. Cuando él es menos 1.41, ¿qué voltaje sale? 2,8. ¿Por qué? Porque la ganancia es de ¿cuánto? De De dos. -1. Del doble. Del doble. Démosle un poquito más de escalas acá. Y démosle un poquito más de tiempos aquí. Excelente. Aquí nuevamente me paro en las crestas. Nuevamente se funciona lo mismo. Entonces, ¿por qué es el doble? Porque la ganancia de menos RF sobre RI, en este caso, ¿cuánto es? -3. ¿Cuánto da menos RF sobre RI? -1. Menos 2. Mire cuánto vale RF. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es 2K? Menos 2K dividido en un K. Sí, señor, -2. Menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ganancia es el doble, pero ¿de qué manera? Invertida. Entonces, miren, la entrada es esta roja. ¿Sí la ven? Y la salida es la verde, pero le cambié el color a la salida. Y miren qué está pasando. La verde tiene el doble. Miren acá se está evidenciando. Canal A de entrada, canal B de salida. La ganancia tiene el doble. La salida tiene el doble que la entrada. Si yo quisiera que esto fuera 3 veces más la ganancia, ¿qué tendría que hacer? Cambia la resistencia. Muy bien. Por una de Por 3K. una de 3K. O, por ejemplo, pueden utilizar 3 megas y 1 mega. O sea, la resistencia que quieran, utilícenla. Desde que sea mayor o igual a 1K, utilicen las que quieran. Las ganancias pueden ser con cualquier resistencia, no solamente las de K. Pero tienen que ser en los amplificadores operacionales superiores o iguales a 1K. Entonces, en este caso, miren que la ganancia es el doble, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa con la señal de salida con respecto a la entrada? Es negativa. Se invierte. Se invierte. Entonces miremos lo siguiente. Si yo tengo un voltio de salida, podría tener 100 voltios de salida. Perdón, si yo tengo un voltio de entrada, podría tener 100 voltios de salida. No, ¿Por qué? porque es Porque negativa. No, porque negativa no podemos tener voltaje negativos. Ahí lo estamos viendo. No, porque es inversa, o sea, Si yo tengo un voltio de entrada, ¿puedo tener 100 voltios de salida en este esquema eléctrico? sí se No. podría. Sí, señor, ese güey. Sí se puede con una resistencia ¿De cuánto? de... Es 100K. Listo, hagámosle. Vamos a ver, mis ingenieros, cómo nos va. De 50 capa que de 100. No creo que se pueda. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no se puede? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá. ¿Quién dijo que no se puede? Yo, profe. Listo, Kevin. ¿Por qué no se puede? Pues, o sea, sí se puede, pero tocaría con otro componente distinto a la ¿Por qué? resistencia. ¿Por qué, Kevin? Pues porque una resistencia no, o sea, nunca vamos a poder incrementar el voltaje No, con porque es una... que el concepto de la ganancia en el inversor se dice que es el valor de RF sobre RI y se invierte. Teóricamente funcionaría, ¿no? En este esquema. profe, y el amplificador sí lo permite, o sea, sí da 100 veces esa. Yo les pregunto ¿podríamos, ojo con la pregunta, con este esquema? Con ese esquema no, profe. ¿Por Es qué no? muy elevado. Es muy elevado el voltaje para la capacidad ¿Y cuál es la del... capacidad del amplificador?
Uy, profe, me corchó. Pero ya la busco. Pues creo que ese era 100 veces No más de son 12 lo... voltios. ¿Cómo quiere? Fabián, Fabián, señor, señor. ¿No serían los 12 voltios que está alimentando? Muy bien, Fabián. Usted no puede pedirle peras a un olmo. Usted no le puede pedir más voltaje del que está alimentado el sistema. ¿Cuánto es el voltaje que está alimentado el sistema? ¿A 12? A 12, no le puede pedir más. O sea, yo podría poner ahí una resistencia de 1 mega y de 1 km a una ganancia de 1000. Pero no me va a dar 1000 voltios porque ¿cuánto me va a dar máximo la fuente? 12 No voltios. les va a dar más. O sea, eso se llama sistemas de saturación. Si yo hiciera esto y le pidiera una ganancia de 100, me va a botar una ganancia máxima a 12, pero ya no va a ser una señal AC. ¿Qué tipo de señal sería? ¿DC? No, sigue siendo AC, pero bueno, no es la pregunta. ¿Qué tipo de comportamiento tiene si esta señal es sinusoidal? ¿Cuál saldría? Voltaje remesa. Nah. Cuando usted lleva el sistema a saturación, si es una señal sinusoidal, cambia de positivo a negativo, satura el sistema lo que más se puede, le va a salir una señal cuadrada. Se las presento. Con una ganancia máximo a 12. Ah, esta. Mírenla ahí. Y máximo, máximo, ¿cuánto debe tener? Miren. Le estoy diciendo que tiene una ganancia de 100, ¿sí o no? Pero no le va a dar más de 12. ¿Claro para todos? Listo, chicos. Entonces, ojalá les haya gustado la clase. Continuamos el jueves. Dios los bendiga. Vale, profe, gracias. Gracias, Vale, profe. chao, chicos. Profe, qué pena,